Hola, nos volvemos a encontrar. En este caso, vamos a hablar de las indemnizaciones por accidente o las enfermedades laborales. O sea, todas aquellas enfermedades y accidentes que sean provocadas por la actividad, la tarea que llevó a cabo ese empleado, esa empleada. Y que a la vez lo que le dio es una verdadera incapacidad. Obviamente que acá, tanto médicos como otros profesionales, serán aquellos que van a determinar los porcentuales, aunque parezca duro, que nosotros vamos a obtener para saber cuál es la incapacidad. Lo primero que vamos a definir es qué es incapacidad. Definimos incapacidad cuando el daño que al trabajador le ocasiona una enfermedad o un accidente laboral que no puede utilizar el 100% de su fuerza de trabajo. Eso es lo que definimos como incapacidad. Obviamente que en el caso del reclamo, el trabajador debe direccionarlo a la ART, a la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? No al empleador, porque está en la ley de riesgo de trabajo. Vamos a detallar los diferentes casos de incapacidades, ¿sí? Como verán, hay porcentuales y hay definiciones de incapacidades permanentes parciales, permanentes definitivas, y así sucesivamente vamos a ir determinando cada una de ellas. Dado que queremos hacer este video, las cifras que se digan acá siempre van a ser referidas al año 2022. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se den montos y no cálculos específicos, ese monto en cada uno de los años que tenga vigencia este tema y este video particular, ustedes, cada uno de ustedes deberá verificar cuál es el monto que determina la ley para ese momento. ¿Sí? Bien, vamos a ver, la primera incapacidad es la que se ha determinado hasta el 49,99% de pérdida de la capacidad laboral, y nosotros, o la ley lo define como incapacidad laboral permanente parcial. ¿Cómo se liquida? Es un pago único por no ser total. ¿Cómo se hace ese pago único? ¿Cómo se calcula? Se calcula de acuerdo a la RT de la siguiente manera. 53 por el ingreso base mensual. Obviamente que cuando terminemos de detallar cada una de las indemnizaciones, vamos a determinar o vamos a definir cómo es el ingreso base mensual. Por el porcentaje de incapacidad, por 65 dividido la edad del empleado en ese momento. El tope mínimo, recuerden que esto es al 2022, era de 713.476 pesos, ¿sí? Por el porcentaje de incapacidad. 713.000 por el porcentaje. Ese es el mínimo que le tiene que dar el cálculo que hemos dicho hace un rato. Obviamente que a esto se le va a adicionar un 20% sobre lo determinado por daños morales y daños psicológicos. Después, nosotros vamos a tener una incapacidad que va entre el 50 y el 65,99%. Eso se llamará, o se llama, incapacidad laboral provisoria parcial. El tiempo de liquidación son 36 meses desde la declaración de incapacidad
por parte de la comisión médica que se extenderá o se podrá extender 24 meses más. O sea que estamos hablando de 60 meses, será un pago mensual y se hará el 100% del ingreso base mensual por el porcentaje de la incapacidad más las asignaciones familiares correspondientes. Esa es la forma de liquidar esta indemnización. La próxima indemnización que vamos a ver es la incapacidad determinada del 66% de pérdida de la capacidad laboral o más. Esta es la provisoria total. ¿Cómo se liquida? 36 meses, extendible a 24 meses más. Es un pago mensual. El pago mensual se hace el 70% del ingreso base mensual más las asignaciones familiares. Como verán, acá no tiene en cuenta la ley el tema del porcentual. Después vamos a una incapacidad determinada, el 66% o más, pero se llama definitiva total. Cuando la comisión médica diga que es definitiva total, se dará. El tipo de pago es una renta periódica de carácter vitalicio. Se calcula 53 por el ingreso base mensual por 65 dividido de la edad. El tope mínimo que debe dar ese cálculo es 713.476 pesos por el porcentaje de indemnización, o sea, por el porcentaje de incapacidad que sea determinado. Bien, eso es el mínimo. Y a la vez hay una prestación de pago único de 396.376 pesos. Recuerden que esto es base 2022. En este caso, también nosotros nos encontramos que tiene un adicional por daños morales y psicológicos del 20% sobre lo determinado. ¿Sí? Hasta acá nosotros nos encontramos con definiciones de incapacidades parciales o totales y ahora vamos a ir a pasar a lo que la la Ley de Riesgo de Trabajo habla de gran invalidez. La gran invalidez para la ley existe cuando la situación de incapacidad es permanente total y esa persona necesite asistencia permanente de un tercero para realizar los actos elementales de la vida. Obviamente que ya acá la incapacidad no solo involucra un porcentaje, sino que lo que involucra es la participación de una persona para acompañar a esa persona que ha sufrido, a ese trabajador, a esa trabajadora, que han sufrido una enfermedad o un accidente laboral. Existe lo que llamamos la incapacidad determinada de gran invalidez provisoria. ¿Cómo se hace el cálculo de esta? El cálculo se hace de la siguiente manera. El 70% del ingreso base mensual más las asignaciones familiares más 3 MOPRES. O sea, que previamente, antes del cambio de la ley, se llamaba AMPO. O sea, 3 MOPRES, o sea, módulos previsionales, que antes se llamaba AMPOS. ¿Sí? Entonces, 70% más las asignaciones familiares más 3 MOPRES. Que obviamente el MOPRE también hay que verificar y hay que mirar cuál es en ese momento que se está liquidando la gran invalidez provisoria.
Obviamente que cuando se determina que la gran invalidez es definitiva, tiene otra diferencia en el cálculo. Primero, es una renta periódica vitalicia. El cálculo se hace de la siguiente manera: 53 por el ingreso base mensual por 65 dividido a la edad de ese momento, de ese empleado, de esa empleada, más los 3 MOPRES. El tope mínimo que nosotros nos vamos a encontrar son 713.476 pesos por el porcentaje de incapacidad. También en este caso hay un pago único, por única vez, de 396.376 pesos y también nos encontramos que a toda esta suma se le adiciona daños morales y psicológicos el 20% sobre lo determinado. Obviamente que ya hemos llegado a todas las indemnizaciones de la persona que ha sufrido un accidente laboral o una enfermedad laboral que ha disminuido su capacidad laboral. Obviamente que determinado por los profesionales correspondientes. Pero también hablamos de el último de los casos, que es el tema del fallecimiento del trabajador o de la trabajadora. En este caso, implica la manutención a sus herederos y a las personas a cargo. El tipo de pago es una renta periódica. ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera: 53 por el ingreso base mensual por 65 dividido a la edad. Existe una prestación de pago único en este caso, y esa prestación es de 475.651 pesos. Recuerdo nuevamente que debemos actualizarlo en el año que nosotros estemos haciendo esa liquidación. Y en este caso también hay un adicional por daños morales y psicológicos del 20% sobre lo determinado. Ya hemos dicho todas las indemnizaciones que la RT debe pagar. ¿Cómo se calculan? La forma de pago, tanto a indemnizaciones parciales o totales, la gran invalidez provisional o total o definitiva, y el fallecimiento del trabajador o la trabajadora. Lo único que nos queda para finalizar esta explicación es cuál es el ingreso base mensual. Venimos diciendo 53 por el ingreso base mensual por 65 dividido la edad, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que, vamos a dividir la suma sujeta a aporte de los 12 meses anteriores al accidente, ¿sí?, por el total de días del año. Si el tiempo de trabajo es menos de un año, se divide por el número de días corridos trabajados. O sea, la ley nos dice que ese ingreso base mensual es la sumatoria de los 12 meses trabajados sujeto a aporte. Por lo tanto, todos los conceptos remunerativos que ha tenido en el último año, dividido los días del año, ¿sí? Si ese trabajador ha trabajado menos de un año, se dividirá esas sumas remunerativas por el número de días corridos trabajados. Así nosotros tenemos el ingreso base mensual. Acá tienen una explicación de todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones que debe hacerse cargo la ART, no el empleador, por accidentes y enfermedades laborales cuando existe lo que nosotros determinamos
¿Qué es? ¿Qué es? Una disminución de la fuerza laboral desempleado, desempleada. Espero que les haya servido esta explicación.